hablo verdad y honro a mi prójimo. Capítulo 22 de Números, hay una historia fabulosa. El pueblo de Moab contrata a alguien para que maldiga al pueblo de Israel. Usted sabe la historia. Contrata a Balaán. Y Balaán, pues, de alguna manera no le disgustó la idea de pronto ganarse algo. Sin embargo, le dijo: vuelvan o quédense aquí, perdón, y esperen a ver Dios qué me dice. ¿Cuál era la idea? Maldecir, no honrar. Maldecir. Algunas veces nos tientan a no honrar, a de alguna manera no hablar verdad. El hombre le dice finalmente: no puedo. Una segunda vez le envían y dice: el rey manda a decir, el rey de Moab, que todo lo que usted pida se le va a dar, dinero. Y el hombre le dice: bueno, quédense aquí y esperen a ver Dios qué me dice. Y aún así Balaán se anima, después de varios intentos de persuadirlo a que no hablara lo que Dios no le había mandado a decir. De hecho, siempre digo: Señor, quiero hablar lo que tú digas, no lo que yo diga, lo que yo quiera decir. Y sabe una cosa, creo que por 3 intentos le mandan decir a Balaán que vaya, maldiga a Israel. Y la última vez Dios le dice a Abraham: a Balaán, vaya y yo le diré qué debes decir. Y el hombre se fue en una tractomula, se fue en una burra, ¿cierto? Y esa burra desde entonces se volvió famosa, y hoy en día esa burra es famosa. Dice que por 3 veces, por 3 caminos el hombre cogía para buscar ir a maldecir a Israel, pero cada vez que la burra iba por aquí, ella veía algo que Balaán no podía ver. ¿Y qué veía la burra? A un ángel con una espada desenvainada. Así de que la burra le dio más miedo y cambió de camino, se va por aquí y el ángel se va para allá. Y en la segunda vez dice que le machucó un pie a Balaán, o sea que Balaán le fue dando rabia, le fue dando rabia con la burra. Y la tercera vez la burra se echa en el piso y el hombre la maltrata. Y la burra le dice: por 3 veces me has maltratado, ¿qué te he hecho? Cuando el hombre ve la burra hablar, o la oye hablar también, se asustó y se dio cuenta de que entonces estaba respondiendo Dios a algo que él le había dicho a los de Moab: yo les voy a decir lo que Dios me diga que haga. Hace unos minutos estábamos cantando: alzaré mis ojos, mi socorro. ¿Le envió Dios socorro a Balaán? ¿Le envió Dios socorro a Balaán? ¿Ah? ¿Qué piensan? Claro que sí, le envió un ángel que asustó a la burra para que no fuera a maldecir al pueblo. ¿Qué hubiera dicho él a Israel? ¿Iba a hablar verdad? ¿Le iba a hablar una verdad a Israel? Le iba a hablar una mentira, y por lo tanto le iba a ¿qué? A deshonrar. Con esto quiero ilustrar que muchos de nosotros estamos buscando que Dios nos diga una verdad sobre ciertos temas que estamos por definir, que estamos por responder, que estamos por darle un final. Y usted dice: oiga, yo no escuchaba a Dios. La reflexión de esta mañana es que Dios ha mandado quizás algunas burras y usted no se ha dado cuenta. De verdad que debo decirles eso. Mientras cantábamos estaba pensando que Dios sí ha escuchado la oración que usted le ha dicho en ese momento de dolor, de enfermedad, de angustia, de tribulación, de aflicción, en ese momento de estrés. Y Dios le ha dicho qué hacer. Lo que pasa es que muchas veces no entendemos. Dios tuvo que usar la burra para que el hombre no deshonrara. Bueno, ese no es el tema de hoy. Quería hablarles de esta parte. Quiero hablar que, aunque el énfasis de este mes hablo verdad y honro a mi prójimo, algunas veces vamos a meter, ¿qué vamos a meter? Las de caminar o los 40, 45, 39. Yo quiero en esta mañana hablar, porque el tema de este domingo es, y para los que nos están escuchando, es mi vida, un testimonio
de la verdad. Hay una pregunta ahí también. ¿Es tu vida un testimonio de la verdad? Por un tiempo Balaán estuvo corriendo el riesgo de convertirse en no un instrumento de la verdad, porque Dios amaba a Israel. Y creo que Dios nos ha traído esta mañana para eso, para que nosotros nos convirtamos en un instrumento de la verdad día y noche. No es fácil. Y le voy a dar algunos punticos más adelante, pero quiero que por favor me coloco en Colosenses capítulo 4, versículo 4 al 6. Colosenses 4, 4 al 6. Mucha atención a lo que nos instruye la palabra en este día domingo, 8 de junio. Para que lo que manifieste, como debo hablar, andad sabiamente. ¿Para con quién? ¿Los de afuera quiénes son? El prójimo. De pronto los que están fuera de los caminos del Señor, de pronto los que estuvieron en el camino pero están apartados, redimiendo ¿qué? El tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder. En estos días hay muchos problemas para responder en las redes sociales, izquierda, derecha. ¿Cómo se debe responder? Según el pasaje, sabiamente y sazonada con sal. Y debo decir que en esas cosas muchos cristianos podríamos haber perdido ser un testimonio de la verdad, porque no han sido nuestras palabras sabias en algún momento del camino. ¿Por qué? Porque nos ha dado rabia, nos ha dado tristeza, depresión, ansiedad. Ahora regáleme por favor, porque quiero ilustrar algunos personajes que su vida fue un testimonio de la verdad. Y algunos, aunque su vida debería haber sido un testimonio de la verdad, no lo lograron seguir siendo. Hoy espero que salgamos de este lugar diciendo: yo me propongo un poquito más ser un testimonio de la verdad. Amén. Mira lo que dice el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. No tiene 16 capítulos. Capítulo 1, versículo 16. Y ahí nos habla una historia fascinante de una mujer, o de dos mujeres, digámoslo así, que fueron unos excelentes ejemplos o testimonio de la verdad cuando era difícil serlo. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Padre, gracias por este domingo en tu casa. Espíritu Santo, gracias porque estás aquí para llevarnos a toda verdad. Queremos usar tu palabra para convertirla en la lámpara y la lumbrera que necesitamos usar estos tiempos, estos días, en casa, en familia, en el trabajo, en el secreto, Señor. Y aquí hay unos secretos tuyos que nos ayudarán a caminar en la verdad para poder honrar y para poder hacer que nuestra vida se convierta en un testimonio de la verdad. Ayúdanos, Espíritu Santo. Amén. Mi vida un testimonio de la verdad. Y la vida está llena de ejemplos de gente que han sido buen testimonio. Otros de pronto no hemos podido serlo. Y otros estamos en obra negra ahí bregando a mejorar. Quiero compartirles algunos aspectos que nos van a ayudar a mejorar un poquito esos aspectos. Pero estuve mirando que por más de que usted quiera ser bueno o un buen testimonio, a veces no es fácil, ¿cierto? ¿Cierto? Podríamos salir del culto ahorita y encontrarnos a alguien ahí insultándonos, ¿sí? O porque usted cruzó la calle, salió del templo consagrado y pasó el moto un loco o un motoloco y casi que lo elevan. ¿Cómo responderíamos en ese momento? Algunas veces he contado que yo iba, cuando mi cuñada era pastora en el Mutis, eso hace años creo.
Y yo iba, creo si no estoy mal, íbamos con mi esposa y nos cogió el tarde para salir de casa y íbamos por el puente de allí, por la Puerta del Sol, y yo iba manejando como loco. Me gusta ser puntual, pero yo iba manejando casi como loco, re rápido. Me pasé a un señor que me iba haciendo estorbo ahí y lo logré pasar, y cuando voy llegando al semáforo estaba en verde y se puso en rojo. Yo dije, me lo voy a pasar. Me acordé, voy a predicar. No, tengo que dar testimonio. Me paré. ¿Sabe quién me alcanzó? El que yo había pasado hace ratico, que tenía toda la parsimonia del mundo. Y me dice el Señor, cuidado con su familia, con sus hijos. Y yo me quedé mirándolo. Y decía, este señor supiera que yo voy tarde, que tengo rabia, que tengo impotencia y necesito llegar rápido, y me va a regañar este señor. Normalmente uno responde, usted no venga a decir nada, que usted no es mi papá. Pero ahí estaba mi Espíritu Santo diciéndome, quieto. Yo lo volteé a mirar y le dije, Señor, no se preocupe, son mis hijos. ¿Sabe qué me dijo? No son suyos, son de Dios. Me dejó como chapulín, plop. Condorito, perdón. Yo arranqué el semáforo que había, arranqué con esa espinita ahí. Y cuando voy más adelante, mi esposa me dice, Dios le ha dicho algo hoy. Nunca olvidaré ese episodio. Porque es difícil ser a veces un testimonio de la verdad. Pues yo no fui grosero con el hombre, digamos, a mi opinión. Pero Dios estaba usando una burra que manejaba carro para decirme que permanezca en la verdad, que mantuviera un carácter bueno, noble, santo. No sé cuántas burras se le han aparecido o se le van a aparecer de aquí para allá. Tenga cuidado, porque de pronto Dios diciéndole, no regaña a su esposo o a su esposa. Bueno, en fin, cosas así por el estilo. Bueno, entonces estamos hablando de ¿qué? Mi vida, un testimonio. Y dije que aunque usted se proponga ser un buen testimonio, a veces es difícil. ¿Estamos de acuerdo? Es complicado, no es fácil. Y entonces el diablo sabe que usted y yo somos humanos, que somos débiles, que nos gustan las tentaciones bonitas. Y yo estudiando estaba mirando que el diablo sabe que usted y yo tenemos dos cosas por donde él puede impedirnos ser un buen testimonio de la verdad. Una es el carácter y otra es el temperamento. ¿Sí saben la diferencia? No. Tenemos carácter, ¿cierto? Tenemos temperamento. Esas dos cosas, carácter y temperamento, forman en nosotros una personalidad. Y con esa personalidad es que a veces no somos capaces de ser un buen testimonio de la verdad, aunque tengamos buenas intenciones. Entonces, para aclararles, el temperamento lo trajimos innato, nacimos con él, ¿cierto? ¿Qué temperamento tiene usted, hermana Wilma? Temperamento. Hay 4. ¿Ah? ¿Ah? No, temperamento. Por ejemplo, Pablo, ¿qué temperamento tenía? Colérico. ¿Colérica? ¿Sí? Bueno, muy bien. Somos coléricos, algunos son flemáticos. Se puede caer el mundo encima y no pasa nada. Y sabe que el diablo sabe que usted y yo soy colérico o flemático o sanguíneo. Y dice, por ahí lo voy a golpear para que no dé un buen testimonio de la verdad. Y entonces el diablo dice, le voy a poner unas de papayita y otras sí se las voy a poner más difíciles. Entonces él dice, voy a usar uno de la casa a las 6 de la mañana, cuando usted no quiere pelear con nadie, porque usted necesita irse a trabajar y que el café esté frío, o que esté calientico para que le caiga bien, y usted va y mete el dedo y se le congela el dedo.
Yo lo quería caliente, mami. Cosas así como esas hace que el testimonio se nos vaya poniendo a prueba. Entonces el diablo sabe que usted puede ser flemático, sanguíneo, colérico, melancólico. Y dice, por aquí me lo voy a meter. Yo por lo menos creo que soy colérico. Y entonces ese día me prostaba a responderle al Señor como un colérico. Pero ahí estaba el Espíritu Santo diciéndome, hey, quieto, quieto. ¿Qué hay? Dijimos que el temperamento es ¿qué? Innato. Ojo la diferencia. Y la personalidad es producto de ¿qué? Del temperamento y el carácter. De esas dos mezclas sale una personalidad. Y el carácter sí es lo que usted y yo vamos formando. Porque nos hirieron, entonces nos volvemos vengativos. Porque nos tumbaron, entonces nos volvemos tramposos. Son cosas que no son del temperamento, ¿son de qué? Del carácter. Entonces el carácter nosotros lo desarrollamos. Y ese carácter, ¿sabe qué nos da? Tanto cualidades como defectos, ¿cierto? Nos da cualidades, nos da valores. Por eso usted en la casa, su papá y su mamá, mi papá y mi mamá quisieron en nosotros formar un carácter. Formar un carácter. Usted le gusta dejar la cama extendida y su mamá la va y se la atiende. Mi niño de 15 años y la mamá le sigue tendiendo la cama. Pero lo que le está haciendo la mamá, ¿qué es? ¿Ah? Diciéndole, mi hijo, usted tiene muchos defectos, así lo amo. Pero mire, no le va a tender la cama por capricho, por ayudarlo, pero ya tiene que cambiar. Cuando se case, su esposa va a sufrir. Entonces, la mamá, ¿qué está haciendo? Dándole una instrucción cómo formar el carácter. Y el carácter, entonces dije que el carácter que nos da, valores para la moral, para la espiritualidad. De hecho, algunos de nosotros nuestro carácter no está bien formado y tenemos que mejorar esa parte. De pronto nuestra personalidad se ha ido mal formando por culpa de nuestro temperamento y por culpa de nuestro carácter. Un hombre de la historia bíblica se llamó Ahitofel. Dice la Biblia que lo que decía Ahitofel en ese entonces era como la misma voz de Dios. Y, Ahitofel era un hombre de confianza de David, era el principal consejero de David. Pero en un momento del camino Absalón se rebela contra el papá y dice, el diablo dice, el del carácter del líder es aquel, pero el temperamento no lo ha superado. Se llama Ahitofel. Y entonces se va a Absalón y le cuenta, o le echa el cuento a Absalón, a Ahitofel. Le dice, mi hijo, tengo un plan, mi papá está viejito, vamos a darle un golpe de estado, lo voy a parchar bien, va a ganar bueno. ¿Cuánto me va a pagar? No pregunte, usted va bien. Lo llevo bien, dicen algunos, ¿no? Lo llevo en la buena. Y dice la historia bíblica que logra Absalón convencer a Ahitofel de que se pase para el lado de él. Iba bien. Hasta ese entonces era un buen testimonio de la verdad. Pero el diablo utilizó a un personaje como Absalón para hacerlo ¿qué? Caer, hacerlo tropezar. Y ahí la historia bíblica dice que Ahitofel se pasó del lado de Absalón, y David, cuando supo que Ahitofel era de ese lado, hizo una oración que yo a veces la hago. David dijo, Señor, entorpece el consejo de Ahitofel. Eso funciona. A nosotros nos iban a embargar un apartamento, alguna vez conté, ni sabía yo por qué, ni crédito, ni nada. Un señor que me lo había vendido no le dio herencia a un hermano y el hermano demandó los negocios y yo resulté embargado el apartamento. Cuando yo supe eso, yo dije, Señor, ¿qué hago? Y me llevó Dios un día a ese pasaje y me puse a orar, Señor, entorpece el consejo de esos Ahitofeles que están vestidos con
toga de juez. Y oré. Esperé un tiempo y un día cualquiera me llegó una carta diciendo: Señor, usted no tiene problema. David hizo una oración como esa: Señor, entorpece el consejo de Ahitofel. ¿Sabe qué pasó? No se cumplió el consejo de Ahitofel. ¿Y Ahitofel qué hizo? Se ahorcó. No ilustró más esa parte. Con esto quiero decir que el diablo toca nuestro carácter, nuestro temperamento, o ya tenemos esa mezcla que se llama ¿qué? Personalidad. Y él ha querido tocar y a veces vuelve y nos toca, y a veces vuelve y nos toca. A veces Pablo dijo: lo que no quiero hacer, eso hago. Y entonces me doy cuenta que no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Eso nos pasa a todos. Y no estoy diciendo que nos conformemos a este siglo. Estoy diciendo que debemos conocer esas cosas para que haya una transformación, un cambio, y podamos ser un testimonio aquí y en la China y en cualquier lado de la verdad. Entonces el diablo, como ve nuestro temperamento y nuestro carácter, usa algunos órganos. ¿Cuáles órganos usa el diablo? Podríamos decir cualquiera de nuestro cuerpo. Uno que más es difícil de gobernar, ¿cuál es? Ahí está uno. Dice el apóstol que han podido manejar barcos, pilotear grandes naves, pero esta nos lleva remondillados a ratos. La lengua. Y cuando la lengua el diablo la utiliza, nos convertimos en un instrumento no de la verdad, sino de maldad. Yo tenía un amigo camionero, normalmente se accidentaba. Y yo me sorprendía: oye, este man, sí, ¿por qué le pasará esto? Y un domingo yo le sacaba el kit de andar con él. Yo se lo he dicho a él, porque es de un carácter y un temperamento que ha formado una personalidad difícil de convivencia. Entrar con él a un restaurante era difícil. ¿Por qué? Porque era grosero, era bueno, cosas como esas. Y un domingo me tocó en Bogotá, no conseguí carga, y me tocó en Bogotá un domingo con él. Y yo estaba con mi hermano Daniel, y yo dije: lleguemos a quitárnoslo encima a este man. Como a las 10 de la mañana me dice: Ovesito, nos vemos. Me salió viaje, le dije: Dios lo lleve. Y rápido. Y a las 3 de la tarde me escribe: Ovesito, el viaje se abanó. Ah, bueno, ¿me puedo quedar con ustedes? Yo de una vez lo pensé. Sí, pero estamos bien lejos. No importa, yo llego. Bueno, acorto la historia. Espéreme tantico, pregunto a ver si hay habitación para usted, porque estoy con mi hermano. Y me vi, y si había pies, hermano. Hermanito, si hay, ya le aparté. Y yo esperaba tener un tiempo difícil, pero sabe, Dios estaba utilizando ese tiempo para que yo fuera un instrumento de bendición. ¿Un qué? Testimonio de la verdad. El domingo, como hoy, me dijo, estamos desayuno, y me dijo: ¿qué va a hacer? Le dije: voy para la iglesia. ¿Dónde queda? Le dije: bien lejos. Dijo: ¿puedo ir? De verdad, pero me voy a ir a pie porque yo no conozco, de pronto me pierdo. Y pues dijo: no importa, yo me voy con ustedes. Hermano, caminamos como hora y media. Llegamos allá. A mí no me gustaba andar con él porque él hablaba de los diezmos, de las ofrendas, de los pastores, y yo con un suegro pastor. Eso me ofendía. Entonces nos fuimos, llegamos a la iglesia. Cuando viene el momento de la ofrenda, el hombre sacó uno de 10,000. Yo lo miré y yo estaba allá al lado. Yo le cogí la mano y le dije: ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Y él me dice, me voltea a mirar, dijo: ¿por qué es prohibido echar? Le dije: no, pero como usted tiene sus dudas, sus opiniones, mejor no lo eche. Y me dijo: no, estoy muy agradecido con Dios. Y esto no es nada comparado con lo que Él me da. Entonces yo empecé a entender: este man Dios lo dejó para que yo haga. Y a mí Dios no me dio viaje para que me quedara con este man también. Y empecé. Finalmente le dije: bueno, hermano, ¿y usted no ha notado que
que usted se accidenta muy seguido, o sea, sentís inquietud de hablar. Le dijo, sí, hermano. Y él tenía otro hermano que ese no le pasaba nada. Y le dije, ¿qué es lo que pasa? Y nos pusimos otra vez, nos vinimos a pie hablando, lo invité a almorzar. Y me contó, cada vez que mi papá me entrega el carro, me dice, vaya y acábelo otra vez. Y obviamente si lo acababa, pues ¿qué pasaba? Pérdidas, tiempo, plata. Y entonces yo me di cuenta que había un problema. ¿Y era cuál? La lengua. Vine a Bucaramanga, hablé con el papá. Le dije, ¿sabe? Me tocó con su hijo en Bogotá. Dije, uy, todo lo que pueda hacer por ese hermano, colabóreme. Pero yo entendía que Dios estaba, y quiero decirle, desde ese día mi amigo es un hombre diferente. Me fascina hablar con él hoy en día, porque hablamos de cosas muy espirituales. Hablamos de Biblia siempre que me lo encuentro. Hacemos oración. Hace 3 días o 5 días me lo encontré con mi esposa allí en el Cacique. Y ¿sabe qué? Nos pusimos a orar en público, ahí los tres con mi esposa. ¿Un instrumento de qué? ¿Cuál es el tema? Mi vida, un testimonio de la verdad. El papá de él ya murió y me dijo, yo le dije, vaya, reconcíliese con su papá. ¿Será que voy? Vaya y oramos. Y me llamó llorando. Jovecito, mi papá nunca me había besado, me besó 3 veces, me pidió perdón, nos abrazamos. Me besó, nunca me había besado. 3 veces me besaba y me besaba. Y yo, mi hijo, perdóneme. Dije, vea, Dios hizo algo importante. El viejito ya murió, debe estar en la eternidad con el Señor probablemente, porque yo le dije, hágale la obra de conversión ahí mismo, aprovéchelo. Empiece a instruirlo. Pero algunas veces ese mismo amigo que le he hablado tan bonito de él, también el diablo cogía el temperamento o el carácter y lo hacía un licuado, como a veces lo hace con nosotros. Hace un licuado desagradable que se convierte en tropiezo, que se convierte en una obra del diablo y empieza a hacer daño, empieza a supurar, empieza a oler a feo. Un amigo mío, la cabina le olía feo y el hombre no entendía por qué le olía feo la cabina. Le habían echado un amigo, le echó un murciélago y ese murciélago se descompuso allá. Y entonces hablamos de ese tema. Mira, las cosas feas que pasan empiezan a supurar lo que hay dentro de nuestro corazón. Jesús dijo, conoceréis la verdad. Hemos conocido verdad por muchos años. ¿Qué necesitamos hacer? Practicarla. Bueno, el tiempo ya me está yendo. Pero la pregunta es esta. Vuelvo a Ruth. ¿No era el mejor tiempo para Ruth? ¿No era el mejor tiempo para la suegra? ¿No era el mejor tiempo para esa familia? ¿Por qué? Porque ellos vivían en Betel y decidieron cambiar de ciudad y se fueron a otra ciudad a vivir porque en Betel había una hambruna. Y usted mira el libro de los jueces y dice que en ese tiempo cada cual hacía lo que bien le parecía. O sea que el temperamento, el carácter, daba una personalidad hedionda. Y dice la Biblia que esta señora Noemí, tiene un esposo que se llamaba Elimelech. Se fue buscando nuevas oportunidades de vida. Llegó a vivir allá, a ese lugar. Y estando allá se le murió el esposo. En ese tiempo ya los muchachos se habían enamorado, Malón y Kelión se habían enamorado de unas moabitas. Y los moabitas no eran muy buenos amigos con Israel, con los israelitas. Sin embargo, Dios estaba ¿qué? Permitiendo que se formara en el carácter y en el temperamento de Noemí un testimonio de la verdad a pesar de la crisis. Pero se le muere, primero la hambruna, se le muere el esposo, luego se le mueren los hijos. Llevaban como 10 años más o menos, creo, por lo que leí, viviendo ahí, se le mueren los hijos. Entonces la señora quedó sin esposo, quedó sin hijos y por lo tanto una viuda era bastante rechazada por la sociedad. Y tenían hijos porque eran los medios de subsistencia. ¿Tenía crisis Noemí? Sí, ¿cierto?
Y que la nuera diga, no me pidas que te vaya, ni que me aparte de ti, porque tu Dios y tu pueblo será mi pueblo. Dos frases. ¿Usted cree que lo hizo bien en la crisis? Yo me sorprendí leyendo eso. Como una señora viuda con sin hijos y con dos nueras por ahí, y es capaz de dar un buen testimonio de la verdad. ¿Cómo se las ingenia? Eso me dice que su carácter, su temperamento estaba controlado por el Espíritu Santo, y eso me dice que ella había nacido de nuevo. Amén. Era una crisis difícil para esta señora. Entonces, aunque ella vivió una crisis como la que usted y yo a veces hemos vivido, que usted dice, ¿dónde está Dios? Lo que Dios está permitiendo es que se forme en nosotros un carácter, un temperamento y una personalidad cristiana, cristocéntrica, de testimonio. Esa es la forma de Dios hacerlo, porque a veces queremos que todo sea de papayita, ¿cierto? Pero no es así. Cuando yo me he varado, he aprendido a dar gracias, dice la Biblia, da gracias en todo. Entonces, cuando me he varado, me acuerdo de sacar la herramienta, el estuche de herramienta espiritual, y dice, da gracias en todo. Bendecid y no maldecid. Luego dice, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y empiezo a sacar esas llaves, ¿para qué? Para cuidarlo uno, mi temperamento y mi carácter, y para que mi personalidad sea un instrumento de bendición. Y entonces, cuando he usado esas herramientas que Dios me pone, ¿sabe? Han venido soluciones, han venido respuestas. Y eso es lo que hizo Noemí, mantenerse firme todo ese tiempo. Y le dice, muchachas, les tengo una noticia mala. Aunque yo quiera tener hijos para que ustedes sigan y puedan tener generación, yo ya estoy muy ancianita. Ya no puedo, ya no estoy menstruando. Y si pudiera menstruar, ¿cuánto tiempo tienen que esperar esos muchachos? ¿Y qué tal si ellos no se quieran casar con ustedes? Cosas como esas tuvo que haber pasado. Pero me llama la atención el trabajo también hecho que había ocurrido en ese tiempo en la vida de Ruth a través de su suegra. Para que le diga, porque normalmente nadie quiere vivir con la suegra, ¿cierto? Eso es difícil. Yo no sé por qué hay tantos memes sobre las suegras. Y para mí mi suegra pues fue una segunda mamá. Y creo que muchos tienen la suegra como una segunda mamá. Pero de pronto hay suegras que no tienen controlado el espíritu, el temperamento por el Espíritu Santo, y entonces sí es mejor salir corriendo. Huye. Bueno. Entonces, estamos hablando de que Noemí fue ¿qué? Un testimonio de la verdad en medio de ¿qué? De una crisis. Hago otra pregunta. ¿Es usted capaz de ser un testimonio, un testigo, un testimonio de la verdad en medio de las crisis? No me responda, eso es usted ahí personalmente. Porque a veces hemos estado en encrucijadas en que es una bobadita, pero usted le cuesta ser un testigo de la verdad. Y más que usted anda diciendo que es evangélico, que es cristiano, que carga la Biblia a todas partes. Y hay gente que tiene desprecio por el evangelio, por gente que ha cometido esas cosas, que tanto el temperamento como el carácter le han formado una personalidad despreciable. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que usted está mal? Sí, puede ser. Pero está diciendo la vida que usted está en proceso de cambio, que yo estoy en proceso de cambio, y que la vida se necesitan hacer cambios, que Dios así lo ama, y que usted no quiere, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que usted también sea salvo, que hay que tomar unas decisiones. Ayer yo mañana tengo que cargar un viaje, y me llamó el que me da viaje, me dijo, haga un favor, venga y deje el carro de una vez aquí cuadrado para ganar tiempo el lunes. Y me fui a cuadrar el carro, tenía que echar reversa, imagínense, como una cuadra, y esa cuadra llena de vehículos. Y entonces
¿Qué más hacía? Tener paciencia, ¿no? Temperamento ahí a prueba, carácter a prueba, personalidad a prueba. Empecé a echar reversa y había un carro haciendo estorbo. Y yo con la tractomula ahí bregando a cuadrarme. Y de repente el que viene detrás mío, o sea, el que yo iba en reversa, carros por acá, me tengo que meter allí, digamos aquí. Y se baja el que viene aquí enfrente mío a insultarme, a regañarme. Ahí está mi carácter a prueba para hoy domingo especialmente. Puedo ser un testigo de la verdad. Pero me acuerdo y me gusta usar ese versículo que dice: a sus ángeles mandará acerca de otro, no, acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Entonces el hombre gritaba, insultaba, y entonces yo me bajé. Le dije: jefe, ¿está bravo? Dijo: sí. Le dije: camine, me acompaña para que el que nos está haciendo estorbo de paso le pasa la rabia. ¿Por qué está bravo conmigo? Y usted está bravo conmigo, no es conmigo, póngase bravo con aquel señor. Yo también necesito pasar como usted. Y empezamos a hablar. Y me miró así como diciendo: este mame me salió diferente. Le ayúdeme. No tiene números para que llame. Sí, yo soy un empresario. Le aprovecho y llame. Se puso a llamar. Pero yo estaba ahí sintiéndome contento, que no estaba peleando con una persona que necesitaba saber un testimonio de alguien que sabe la verdad. Ayer logré ir en un espíritu contrario. Ayer. Hoy también, y bueno, más adelante también. No es fácil. Quiero regalar 5 puntos y nos vamos ahí ya, de 5 cosas que nos ayudan a dar un buen testimonio. Primera, para usted y yo poder dar un buen testimonio, la verdad, necesitamos nacer de nuevo. ¿Ah? Y cuando alguien nace de nuevo, porque ya había nacido, y dicen toca hacerlo de nuevo, es porque algo no estaba bien, alguna herida. Anoche hubo un atentado contra un político colombiano. Esa es la historia. El tipo que disparó, niño, muchacho, 14 a 15 años. Y me puse a escuchar la historia. Dice que la mamá ya murió. O sea, él es huérfano de mamá. Los que dicen, porque eso no lo averigüé yo, lo leí, que el papá está en Polonia. O sea, que ese muchacho está por ahí haciendo lo que él le permite hacer el diablo, porque le cogió el temperamento y el carácter y lo está haciendo trizas. ¿Qué necesita él? Nacer de nuevo a esas heridas que vienen de dónde? Desde el vientre, desde la niñez. Cuando ahí metió la pata, ¿saben en qué, no? 2 cosas hizo fuertes. David dijo varias cosas. Dijo que había sido concebido como en pecado me concibió mi mamá, y en maldad he sido formado. ¿Qué le había formado? El carácter y el temperamento en maldad. Antes no había más cosas peores. ¿Qué necesitó David? Nacer de nuevo. La segunda, ¿qué necesitamos para poder dar testimonio? Me puse a estudiar por ahí y es esta. Colosenses 4, me lo regalan por favor. 4:5. Andando sabiamente. Primera es nacer de nuevo. Segunda, andar. El que con lobos anda. ¿Ah? El que madruga no llega tarde. No, el que madruga, dicen que Dios lo ayuda. No, eso es un dicho. Pero andar sabiamente. Andar, mira lo que dice Colosenses, por favor, me lo regalan ahí. Mira, por favor, Colosenses 4, versículo 5, están amables, muchachos. O si alguien lo encontró, que lo lea, por favor. Agustín, usted que es campeón de grima bíblico. O el que lo encuentre. Ajá. Dice que debemos andar ¿cómo? ¿Con quién?
Con los de adentro, se supone que los de adentro ya estamos formados. Pero dice andar sabiamente con los de afuera. ¿Sabe por qué Pablo especifica que con los de afuera? Porque los de adentro de pronto ya sabemos que usted tiene defectos, que el hermano tiene defectos y empezamos a soportar eso. Pero el de afuera dice, mire, ¿y eso que es evangélico? ¿Y eso que estuvo en el campamento? Ah, y ese que fue al Congreso. Y nos convertimos en un instrumento que no es un testimonio de la verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Ser hipócritas? No, no es ser hipócrita, es ser sabios con los de afuera, porque así es la forma que Dios está permitiendo que los alcancemos. Y me dice, hermano, a mí no me gusta encontrarme con los evangélicos. ¿Por qué? Y lo dejo que hable y digo, yo también soy evangélico. Ay, pero qué pena con usted. Pero cuando uno entiende que una forma de ayudar a salvar a los demás es con nuestra forma de vivir, estamos, ¿qué? Siendo un testimonio de la verdad. Tercero, recuerde que la Biblia dice, ¿con los de qué? Ojo, si lo dice es por algo. La tercera es, no, me salté uno. Siguiendo la verdad es otra. Bueno, coloque otra. Siguiendo la verdad. Mira lo que dice Efesios 4, versículo 15. Cuando usted y yo practicamos la verdad, ¿sabe qué hay? Crecimiento, no hay estancamiento. Cuando usted y yo practicamos la verdad, ¿hay qué? Crecimiento. Sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? Crezcamos en algunas cosas, en todo, en aquel que es la cabeza de Cristo. Entonces este punto se llama ¿cómo? Siguiendo la verdad. Si usted sigue la verdad, va a ser libre. La Biblia está llena de ejemplos que el tiempo no nos da, pero gente que siguió a Jesús. Y al seguir a Jesús, fueron transformados, fueron creciendo. Pedro fue más demoradito al crecimiento, pero creció. ¿Se acuerdan que Pedro era muy bueno para hablar? Tenía buena rabia. Era muy cercano a Jesús. Pero cuando vinieron a conocer a Jesús esa noche, ¿qué hizo Pedro? Empezó a decir groserías. Bueno, le cortó la oreja al Señor. Y una señora que quedó mirando le dijo, ese también es de ellos, ese es evangélico. Ese carga Biblia, ese estaba allá. Cuando hubo la alimentación de los 5,000 yo lo vi. Ay, ¿qué días con el Gadareno? Yo también lo miré. Y entonces Pedro dice la Biblia que Pedro empezó a decir, a maldecir, a decir groserías. ¿Estaba siguiendo a Jesús? Sí, claro que lo estaba siguiendo. Lo estaba siguiendo de lejos. Entonces, quería seguir la verdad, pero ¿cómo la seguía? De lejos. A veces queremos seguir la verdad, pero la seguimos de lejos. Hay gente que le gusta, yo tengo un amigo que le digo a usted, él me habla mucho en contra del Evangelio, de la Biblia, y me saca un poco de versículos, yo no sé dónde los inventó. Le dije, esos son unas malas interpretaciones suyas. Le dije, ¿por qué cuando está enfermo o en problemas si abre la Biblia en el Salmo 23? Haga desaparecer ese también de su Biblia. Y empiezo a hablarle, el Salmo 91, ¿se lo sabe? Sí. Le dije, también bórrelo, pero de su Biblia, porque a nosotros sí nos sirve. Le dije, vea, la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios, eso no alimentó a nadie, y útil para corregir, redarguir, instruir en justicia, y en fin. Otro punto, hermano, porque el tiempo nos va. Siguiendo entonces, primero, ¿cuál fue el primero? Nacer de nuevo. Segundo, andando sabiamente con los de afuera. Tercero, siguiendo la verdad. Cuarto, para que usted y yo también, son muchos, pero estos los busqué o los escribí yo, una fe no fingida. A veces tenemos fe aquí, pero en el casino somos otros. A veces tenemos buena fe aquí, eso nos pasa a la mayoría, pero en la cancha de fútbol somos otros. Alguien dijo, si usted quiere conocer el carácter de un hermano, invítelo a jugar fútbol. Y es la verdad.
porque los espíritus, los ánimos están calientes y nos falta el que pa. Entonces, ¿qué pasa? Se nos olvida que la fe es para toda parte. Hay una historia bíblica y quiero hacer este apunte. Noemí podría haber tenido una fe fingida, perdón. Ella había podido tener una fe fingida, pero nunca la tuvo. Por eso Ruth dijo: tu Dios será y tu pueblo. Ella dice: me gusta, la ciudadanía mía está allá. Entonces, los tres hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, tuvieron una fe firme, fuerte. Y hubo un edicto que el que no adorara esa estatua, ¿se acuerdan? ¿Qué iba a pasar? Le iban a echar al horno. Y entonces, cuando se dieron cuenta, que ellos dijeron: rey, eso no lo vamos a discutir. El Dios al que nosotros servimos, y si no, no pasa nada. Le dio más rabia al rey. Dijo: caliéntenlo 7 veces. No queremos ni las cenizas de estos señores. Y dice la historia bíblica que lo calentaron tanto que los que lo iban a llevar se quemaron, se chamuscaron antes de llegar allá. Y de repente el rey dice: oiga, eran 3 los que echamos, ¿por qué veo 4? Yo veo 4. Y este hombre, que era incrédulo, que era perseguidor de la fe, al ver que estos hombres eran un testimonio de la verdad, dijo algo en el versículo 28, capítulo 3 de Daniel. Dice: bendito sea el Dios. Regáleme Daniel 3, 28 y 29. Dice: bendito sea el Dios. ¿Cómo conoció Nabucodonosor a ese Dios? De una manera que era complicada conocer. Creo que la única vez que en la vida fue a risa. Dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios. ¿Qué fueron en ese momento esos señores? Testimonio de. Mire lo que dice el 29. Me gusta el 29. Por lo tanto, decreto. Eso es lo que necesitamos con el presidente: que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y su casa convertida en un mular. Y escuche la frase que me gusta: por cuanto no hay Dios. ¿Se habían propuesto ellos hacer eso, que el rey llegara a esa conclusión? Yo creo que no. No creo. Sin embargo, llegó a la conclusión este señor. En otras palabras, este rey fue ¿qué? Evangelizado. ¿Cómo fue evangelizado? A través de un momento difícil. Dios, creo que algunos de aquí están pasando momentos difíciles, y Dios lo que está queriendo permitir es que ese familiar, ese patrón, ese jefe, ese hermano de la iglesia, que parece como si fuera de afuera, diga: verdaderamente este man tiene un Dios que no hay otro en la tierra como Él. Amén. Amén. Y termino con la última, quinto punto. El quinto punto que nos va a ayudar a tener una vida de testimonio de la verdad es reteniendo la palabra. Regáleme por favor Tito, capítulo 1, versículos 7 hasta 9. Tito 1, 7 al 9. Mira lo que dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y ahí la que yo quiero decir. Y por último encarga esto: retenedor de la palabra fiel. No me lo borre, por favor.
Porque Dios quiere que usted y yo seamos unos buenos retenedores de la palabra. Ahora le voy a explicar qué es un retenedor. Los motores, por dar un ejemplo en lo que yo sé hacer, llevan elementos muy importantes que hacen que funcione el motor. Una de las cosas que hace funcionar un motor es un cigüeñal. Y para que el cigüeñal no se dañe, debe que estar ajustado, ubicado. Ya empieza a trabajar, debe estar lubricado todo el tiempo, en el frío, en lo caliente, subiendo, bajando, en el plan. Por lo tanto, ese motor lo que no debe perder es que el aceite. Entonces inventaron una cosita que se llama retenedor, que hace que el aceite permanezca. ¿Por qué es necesario que el aceite permanezca? Para que ese motor no pierda la estructura original, para que funcione bien. He escuchado que hay retenedores para y según entendí, después de que ustedes hacen un trabajo de ortodoncia, los frenillos o esas cosas, le ponen un retenedor para que el trabajo que hicieron en su boca no se vuelva a deteriorar, y lo que usted quiso corregir permanezca como usted quería que fuera. Y la Biblia dice aquí que Dios espera que usted y yo seamos retenedores de la palabra por dos cosas. Ahí está escrito: debemos ser retenedores de la palabra fiel como nos ha sido enseñada. Y cuando creo que nos ha sido enseñada es de aquellos que nos enseñaron bien o nos enseñan bien. Para dos cosas: para que también pueda. Quiere decir que cuando usted sabe retener la palabra del Señor, usted está capacitado para poder exhortar. Si usted no es un retenedor de la palabra, no se ponga en eso. Espere un tiempito para que no haga daño, porque no tiene autoridad para exhortar. Y me gusta la otra, segunda razón por la que Dios espera que usted y yo seamos retenedores de la palabra, para que pueda convencer. ¿Me lo pueden colocar ahí, por favor? ¿No tiene más? ¿O es parte del 10? ¿Y para qué? Primero, ¿para que qué? ¿Por qué dice que debemos ser retenedores de la palabra? Para poder tener el aval de exhortar. La otra, para poder para poder convencer. ¿A quiénes? Vea, si dice a los que contradicen, ¿por qué una persona contradice? Por alguna razón que lo tiene en esa condición. Entonces usted no está para pelear, sino que usted está para ayudar. Yo estoy ahí para ayudar. Amén. Me gusta esa parte de la palabra. Repasemos los 5 puntos que nos van a ayudar ¿a qué? ¿Cuáles son los 5 puntos que nos van a ayudar a qué? A hacer un testimonio de la verdad. Hay muchos, pero yo pues traje esos 5. Nacer de nuevo. ¿Cuál la otra? Andar sabiamente con los de afuera. Tercera, siguiendo la verdad. Cuarta, con una fe no fingida. Y quinta, reteniendo. Yo le digo a mis hijos: lean Biblia, aprendan Biblia, porque en cualquier momento se va a presentar un momento difícil en que usted va a tener que sacar la llave que dice algún pasaje bíblico, y es la que encaja para ese momento. Yo estuve en Medellín. Cuando estaba soltero le dije: Señor, le quiero dar un año de mi juventud a ti de tiempo completo. Pagué mi escuela y me fui a servir en una escuela misionera por un año. Y estuve en Medellín. Ese tiempo fue cuando cogieron a Pablo Escobar y estábamos ahí cerca. Y el pastor que nos invitó al grupo de nosotros, los estudiantes de misiones, quería hacer una campaña evangelística. Y entonces a mí me delegaron para que fuera el líder del grupo. Nunca olvidaré eso. Y entonces nos mandaron a evangelizar un barrio como Sotomayor, como Terrazas.
Cuando abrían la puerta los vecinos decían: ¡ay! Llegaron los testigos de Jehová. Y yo llegué a una casa y el Señor dice, abrió la ventana porque con una chica de Guatemala sentimos que Dios iba a hacer algo ahí. Yo le he dicho: Señor, estoy cansado, nadie quiere abrir las puertas de evangelizar aquí, yo no sé ni por qué me trajo por acá. Pero oramos con la chica de Guatemala y yo sentía que la casita más fea del barrio era la que teníamos que tocar. Y ahí salió la señora y dijo: ¡ay, los testigos de Jehová! Le dije: sí, señora, pero no los que usted conoce. Ya salgo. 10 minutos y la señora yo nunca olvidaré eso, con la ventana y puertas cerradas. 15 minutos. A los 15 minutos abrió la ventana y yo estaba así. Ella que abre la ventana y yo estaba ahí encima. ¡ay, señor, usted está ahí todavía! Le dije: sí, señora. Le dio pena. A veces ser testigo de la verdad no es fácil, es complicado. Pero yo sentía que Dios quería hacer algo en esa familia ese día del año 93. La señora abrió la puerta y sigan. La chica de Guatemala. Pero nosotros estábamos todo ese tiempo orando, porque Dios nos estaba dando la llave que encajaba para ese momento. Yo ya estaba frustrado porque no había ni un convertido. Escuche esto. Entramos y habían 2 borrachos allá adentro. 2 borrachos para evangelizar, tocando guitarra, tomando guandolo y tomando guaro. Eso fue en Medellín. Entonces ellos cantaban una, yo les dije: yo también sé tocar guitarra. Y ellos cantaban una, yo les cantaba también otra ahí. Cantaban una, yo cantaba otra. Los evangelizamos. Y yo le dije: señora, ¿les gustaría que oráramos por algo? Porque ya habían aceptado a Jesús como el Salvador, le habíamos presentado el mensaje. Y uy, señor, mi esposo tiene 8 días que no hace del cuerpo. Nos miramos con la china, la chica aquella. Y yo le dije: señora, ¿tiene fe? Dijo: claro. Ya, bueno, nosotros no tenemos nada para hacer, pero el de arriba le hace. Pero yo también tenía fe, pero me parecía dura la cosa. Nos pusimos a orar con la china por ese señor, ni lo tocamos, extendimos la mano. Oiga, y sale ese hombre corriendo como al minuto para el baño. Por allá duró como 15 minutos el señor en el baño y nosotros: ¿quieren cantar más? Ahí estamos siendo un testigo de la verdad. Los invitamos al culto porque nosotros, la campaña evangelística era para nosotros. 7 de la noche y no venía nadie y nosotros ahí sentados, pero haciendo unos pasos que Dios le había ordenado a aquel pastor. Pero nunca olvidaré esto. En la noche estaban ahí sentados los 3, los 2 ex borrachos y la señora. Nunca más lo volví a ver. Pero ahí el pastor gringo nos estaba mirando a todos los que estamos en el equipo misionero. Cuando nos fuimos ahí, que se acabó la campaña misionera ahí, estábamos como una Pepe Guamo, pelados. Y me acuerdo tanto, porque a veces recibiremos cosas que pensamos que no deberíamos recibir, pero Dios nos las da porque es un material para más adelante. Nunca olvidaré, y lo valoro más que una ofrenda quizás o una donación que nos hubieran dado. Me regaló el hermano un cassette con música cristiana y me regaló un diplomita con mi nombre de agradecimiento. Y nunca olvidaré la cita bíblica que Pablo le escribió a Tito. Y Pablo le escribió a Tito esto: dijo: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Me gustó que Dios hubiera dicho eso. Fue un tiempo de animarme a corregir lo deficiente, porque yo estaba no había querido ser líder y me pusieron de líder. Los hermanos eran rebeldes y eran con más títulos ahí que nosotros.
íbamos a hacer devocional, se quedaban durmiendo. Y entonces yo estaba cansado de corregir lo deficiente. Pero Dios está diciéndome que esa no era la única vez que probablemente yo iba a tener que hacer eso. Porque yo dije, Señor, no quiero esto. No quiero esto. Y entendí entonces que Dios ama, bendice a los que son buenos retenedores de la palabra. Porque si usted es un buen retenedor de la palabra, este versículo nos capacita para dos cosas. Una, para exhortar, y la otra para convencer. Les dije a los muchachos, señores, no les corregí más, se portaron mal. Ustedes saben que yo soy su líder, pero tienen que darle cuenta de ese a otro. Aquí perdieron el año. Fue tan duro ese momento que no teníamos ni para el pasaje, hermano, para irnos para el terminal, porque esa noche nos íbamos para el Chocó. Y me acuerdo que, y me tocó con unos tacaños, una finca dura. Pero reunimos, hicimos como se dice, hicimos la vaca. Y no, eso no era nada. Paramos un taxi, señor, ¿cuánto nos lleva al terminal? No me acuerdo, pero no teníamos sino como un 20%, un 25%. Dije, señor, ¿dónde queda el terminal? Allá. Y muchachos, vamos a caminar hasta que la carrera nos valga como que eran 2.000 pesos. Y nos fuimos con los morrales al hombro hasta que la carrera fuera más barata. Nunca olvidaré eso. Pero ese día fue una lección de que el que no es un buen retenedor de la palabra está diciendo, yo no he nacido de nuevo. Está diciendo, no vivo sabiamente. Está diciendo, no soy una persona de fe. Amén. Por lo tanto, necesitamos practicar estas cosas.